El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amigos oyentes, sean todos bienvenidos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y su Facultad de Humanidades. Aquí, en Voces y Sonidos que Enseñan, me acompaña como siempre Elkin Calvo en el Control Master y desde luego un saludo fraterno a Yolanda Barrantes en la producción, a David Hernández en comunicaciones y a la profesora Carolina Alfonso, nuestra directora. Estamos en marzo, mes de la mujer y mes del teatro. En el día de hoy el tema de nuestro programa será el Festival Alternativo de Teatro, el Festa 2018, evento de carácter cultural y artístico organizado por la Corporación Colombiana de Teatro, que reúne una muestra de las artes escénicas de Colombia y del mundo, ya que reúne a 44 colectivos de Bogotá, 25 de otras regiones del país, y además de la participación de 17 grupos internacionales. En el Festa apreciaremos un teatro vital, un espacio de reconciliación del público con las artes, como lo dice Patricia Ariza, su directora. Y qué mejor para hablar hoy del Festa, me acompaña la maestra Nora González, miembro activo del Teatro La Candelaria y que hizo parte de un comité muy interesante de artistas escénicos, plásticos, directores de teatro, dramaturgos, que les tocó la difícil tarea de seleccionar los grupos artísticos que participarán en el Festa. Y también Yarit Martínez. Yarit, bienvenida, que sé que haces parte de la oficina de prensa del Festa. En Toma Única, tertulia. Norita, bienvenida. Yarit, los micrófonos de la UPN Radio para ustedes, para hablar de esta fiesta tan bella del teatro en Bogotá. Bueno, Ricardo, mil gracias por abrir los micrófonos a este espacio tan lindo que nos parece que es un espacio de la diversidad, la inclusión y sobre todo de la mirada del arte en sus diversas manifestaciones. Para nosotros es un gran placer estar acá. Más que felices, estamos orgullosos de que nos inviten. Este es un espacio que, como el festival, es alternativo y popular y nos hace muy felices estar acá. Bien, esta primera etapa de nuestro programa la denominamos en tertulia. Norita, me interesa antes de que entremos de lleno en lo que nos compete, que es hablar del Festival Alternativo, que hablemos un poco de tu trayectoria como actriz, como artista plástica. Eres miembro del Teatro La Candelaria, un grupo muy querido para nosotros ya hace algunos años, y desde luego recordamos tu vivencia como pedagoga aquí en la Licenciatura de Artes Escénicas. Nos acompañaste alrededor de 7 años. Entonces, un poco lo que es todo esto en tu vida, Nora, tu pasión, el teatro y ahora esta difícil tarea de hacer parte de una curaduría. Sí, Ricardo, pues efectivamente en este año yo cumplo 20 años de haber ingresado al Teatro La Candelaria. Para mí ha sido una experiencia maravillosa haber podido trabajar con el maestro Santiago García y con todos los integrantes del grupo. He podido estar bajo la dirección de muchos compañeros, del maestro Santiago García, de Patricia Ariza, de César Vadillo, y ha sido una experiencia maravillosa también ir entendiendo en la práctica lo que significa la creación colectiva, en donde uno no solamente es una intérprete, sino se va convirtiendo
uno también en una creadora, en una visión de totalidad sobre el espectáculo, o sea que nosotros estamos siempre pensando en la dramaturgia del texto, en la creación de los personajes, en las propuestas visuales, también de cómo se viste, cómo puede ser una escenografía, en la propuesta sonora, en la creación de canciones, de tal manera que ha sido una experiencia muy bella porque es una experiencia que le exige a uno como artista en diferentes ámbitos y eso hace que sea mucho más exigente y mucho más enriquecedor. Efectivamente, a la par de trabajar con la Candelaria, obviamente he estado también dedicada a la pedagogía y efectivamente duré muchos años aquí en la Universidad Pedagógica, en el área de artes escénicas, dictando voz escénica. Eso fue una experiencia muy grata cuando comenzó a abrirse ese espacio allá arriba en el Parque Nacional y yo tuve la maravillosa oportunidad de ver cómo se iba transformando y cómo iba creándose el programa, cómo iba creándose también una comunidad estudiantil alrededor de las artes escénicas. Claro que sí. Y Yari, tú como joven periodista, ¿qué es hacer parte de todo esto que es tan importante? La divulgación, sobre todo de eventos como el Festa, que sabemos de antemano que está en la búsqueda de la construcción de públicos críticos, propositivos, además por los contenidos de las obras del Festa, que sabemos que se acercan mucho a ese teatro liberador, emancipador, que dice cosas, ¿no? Alejado un poco de esas propuestas estéticas comerciales. Bueno, esta sí es mi primera vez en el Festa. Bueno, lo que yo te digo es que me hace muy feliz porque yo, además de ser una mujer feminista, soy una mujer que siente que este es un espacio que se abre para todo público, ¿sí? No está sesgado a una clase social, no está sesgado a un género, no está sesgado a absolutamente nada, sino que, como lo dice el mismo, es alternativo, está lleno de opciones. En las obras podemos encontrar obras para niños, para adultos, para jóvenes, para la familia, para absolutamente todas las personas que quieran ir. Tenemos obras que son con entrada libre, tenemos otras obras que son en diferentes salas, tenemos salas alternativas. Esta vez vamos a contar, por ejemplo, una de las obras que se va a presentar es acá, en la misma universidad. Es una obra con entrada libre. Este es un espacio alternativo que es nuevo para nosotros. No está solamente para que vayan a los teatros, sino que también para que se reúnan los amigos de la universidad en un mismo espacio. Qué bien, hablabas de una función que tendremos el día 23 de marzo en la Universidad Pedagógica Nacional, la sede del Parque Nacional, donde está la sede de nuestra licenciatura en Artes Escénicas, con el grupo Tramaluna Teatro, obra Manuela no viene esta noche, dirección y dramaturgia de Patricia Ariza. La tendremos a las 3 de la tarde, entrada gratuita, una posibilidad muy interesante para ver esas propuestas estéticas que vienen desde las mujeres. Y también quiero aprovechar para que el día de mañana, 22 de marzo, aquí en la plazoleta de la calle 72, tendremos una obra icónica del teatro callejero, Las Tres Preguntas del Diablo. La obra original yo la vi hace muchos años, Nora, con Misael Torres, y qué bello que nos la traiga esta vez la propuesta de Zipaquirá Colombia, la Corporación Artística y Cultural Inconscientemente Colectivo Colombia, ¿no? Entonces, la Universidad Pedagógica abierta también, casi en una hermandad con el Festa, Norita. Sí, esa ha sido también una gran alianza que se ha creado, porque precisamente el teatro y las artes pues es para el público y las nuevas generaciones de las universidades pues tienen que hacer presencia, y nosotros nos damos cuenta con agrado que el público que asiste al Festa es absolutamente joven, es gente de todas de carreras diversas, ¿no? Y eso es una maravilla, porque uno sabe que esas son las miradas a las que les estamos llegando con nuestras obras. Como tú mencionabas, son obras que tienen también un interés muy social, son obras que indudablemente se preocupan en su calidad estética, pero nunca olvida su contenido. Entonces pensamos que las obras que nosotros proponemos hacen un equilibrio perfecto entre lo que es la forma y el contenido, ¿sí? No podemos negar el contexto de nuestro país en este momento, ¿cierto? Estamos pasando a lo que algunos llaman la posverdad, el posconflicto,
que mejor se llamaría el posacuerdo, porque los conflictos siguen existiendo, pero pensamos que ese contexto es un contexto que no podemos olvidar. El arte no es ajeno a la realidad y de alguna manera con las obras que estamos presentando en el festival hacemos precisamente presencia de esas múltiples realidades y de esas múltiples miradas sobre la realidad. A mí me sorprende, Nora, lo que mencionas, porque sabemos que este festival siempre, desde su creación, que creo que fue por allá en el año 92, porque hay siempre una referencia desde luego con el Festival Iberoamericano de Teatro, ¿no? Esa gesta que creó Ramiro Osorio y Fanny Mickey, y me acuerdo mucho que el Festival Alternativo surge en el año 92 como una respuesta precisamente a eso, una respuesta a que se tratara a los grupos colombianos con dignidad, que se les pagara incluso mejores presupuestos para sus producciones, y qué bueno que surge esta propuesta de Patricia y todo el grupo de la Corporación Colombiana de Teatro para hacer del festival una propuesta incluyente. Es que a mí me sorprende mucho, Nora, y tenemos que decírselo a todos nuestros oyentes, un abono de 40.000 pesos para poder asistir a 6 obras, cuando podemos comparar que a veces una boleta de Gallinero cuesta 80.000, 100.000 pesos para otros espectáculos, ¿no? Entonces, qué bello sentir que este alternativo le da la posibilidad a la gente que ejerza su placer de ver teatro, de ver buen teatro, y no solo como un lujo. Sí, y además porque yo siento que lo que hace el festival es visibilizar una cantidad de grupos artísticos que uno ve que se están dando en diversas regiones. En este momento recuerdo un grupo de Chocó que van a venir las mujeres de Bojayá. Uno dice son grupos, son procesos absolutamente valiosos, y ahí es donde me parece, por ejemplo, que es muy importante darle cabida a esos grupos, porque lo que hablábamos un poco, el arte no puede estar desligado de la realidad, y qué lindo que en este festival pues puedan estar las voces de Bojayá en sus cantos y en sus textos. Y eso es lo que hace el festival, por ejemplo, ¿no? Abrirle el espacio a ese tipo de comunidades, a ese tipo de procesos creativos que se los hacen con las uñas. Y uno cuando ve esos trabajos, uno dice, ahí hay una calidad y una verdad profunda, y qué maravilla que puedan acompañarnos acá. Claro que sí, estás refiriéndote, Norita, a la obra que va el 29 de marzo, Teatro La Candelaria, Quibdó, Colombia, Jóvenes Creadoras del Chocó, obra Bojayá, Masacre y Olvido, autor Caterín García, dirección Jaycee Palacios. A mí me emociona muchísimo escuchar esto, porque siempre hemos seguido este tipo de propuestas desde la licenciatura en Ciencias Sociales, desde la Facultad de Humanidades, Nora, porque incluso utilizamos el teatro como resiliencia, como una manera de hacer reconstrucción de memoria histórica. Y siempre me da alegría, Nora, porque incluso ahora saliendo de clase, varios estudiantes soñando con poder estar hoy en el Teatro La Candelaria, en una de las obras que a mí más me ha impactado de La Candelaria, de sus obras más recientes, en la cual tú eres creadora, eres autora y haces parte junto con Alexandra Escobar y César Vadillo de Si el río hablara. Ese río que tiene tantas cosas por decir, ese río que lastimosamente en el país también lo vemos como una fosa común. Entonces hablemos, Nora, hablemos del teatro como resiliencia, el teatro como memoria, y de lo que será hoy la apertura en el Teatro La Candelaria con Si el río hablara. Sí, Si el río hablara fue un proceso muy largo que nosotros comenzamos partiendo de la idea del cuerpo en todas sus manifestaciones, el cuerpo violentado, el cuerpo en la festividad, el cuerpo en la alegría, en la tristeza, y de allí comenzaron a surgir unos personajes muy adoloridos también por esta realidad. Nuestros personajes de Si el río hablara es una mujer que busca
incansablemente a su hija, que se la han desaparecido los paramilitares. Otro de los personajes es una mujer que decide recuperar los cuerpos que bajan por el río y que decide darles una sepultura, decide darles un nombre, y invita a todos los pobladores para que les ayuden, los acompañen como en su buena muerte, digamos, después de esas muertes tan dolorosas. Y otro personaje que resulta siendo un personaje absolutamente digamos, que comienza a descubrirse en el trayecto de la obra que algo tiene que ver con la muerte de estos seres. Es una manera del Teatro La Candelaria de estar presente y buscando reflexiones sobre la realidad y sobre lo que está pasando. Resulta que nosotros en ocasiones Bogotá es como una pequeña burbuja y no nos damos cuenta de esas realidades atroces que hay en los países, en las regiones, en los diferentes departamentos de este país. Entonces, cuando nosotros emprendimos esa investigación, nos dábamos cuenta que hay unas realidades y unos dolores que era importantísimo darles su puesto, visibilizarlos y obviamente tratar de que esos horrores nunca más se vuelvan a ocurrir. Y por eso nosotros le apostamos al proceso de paz, le apostamos a la reconciliación, le apostamos a la verdad, porque creemos que son los mecanismos para por lo menos buscar que hayan unos mejores horizontes, ¿no? Me emociona muchísimo, Nora, escucharte, porque sabemos del afecto que tenemos muchas personas con el maestro Santiago García, como tú lo decías, en estos casi 20 años que llevas con el grupo, pero qué alegría sentir que la Candelaria sigue viva, está vigente más que nunca, sigue trabajando día a día como si fuera ese primer día que hablaba tanto el maestro, ese 6 de julio de 1966, ya casi 52 años, Nora, de seguir manteniendo una estética definida, y me emociona porque han construido lo mejor, como dice Patricia Ariza, la joya de la corona, el público de la Candelaria, y por eso el Festa atrapa tanto y atrapa sobre todo a jóvenes. Esto es lo que más me emociona, porque estamos haciendo en realidad una construcción de públicos fascinante. Y ya que hablabas de Si el río hablara, quiero hacer una referencia a todos nuestros oyentes para que consulten 3 tomos del maestro Carlos José Reyes, que se denominan Teatro y Violencia en 2 siglos de historia de Colombia. Y el maestro hace un análisis tan bello de la obra, Nora, cuando te menciona en tu proceso creativo, junto con Coco y Alexandra, y el equipo, desde luego, porque la Candelaria en un momento decidió incursionar con el cuerpo y nos brindaron 3 obras. Cuerpos Gloriosos, Soma, que también muy bonito que hablemos ahorita de la presentación de Soma Nemosime, el cuerpo de la memoria de Patricia Ariza, y Si el río hablara. ¿Qué te parece, Nora, para ir ahora a un corte que vamos a hacer unos mensajes institucionales, que hablemos también de una obra que le ha llegado al corazón al público? Camilo, que la tendremos el 26 de marzo también en el Teatro La Candelaria, en un homenaje a Camilo Torres Restrepo, pero yo quiero hacer una evocación de un gran amigo nuestro que ya no está, Nora, Francisco Pacho Martínez, que Pachito incluso alcanzó a hacer unas últimas funciones del Camilo, lo que para él significaba la Candelaria. Me cuentan algunos amigos de esa presentación en Medellín tan emotiva, ya vuelto nada, Pachito enfermo y subido en esas tablas porque quería recibir esos aplausos del público. Entonces también de Si el río hablara, Camilo, Nora. Sí, Camilo es una obra que nosotros emprendimos precisamente después de esa trilogía que tú mencionas. La dirigió Patricia Ariza y ella le propuso al grupo que entráramos a hablar sobre Camilo Torres, y uno diría, ¿por qué Patricia quiso hablar en este momento del país? Y de alguna manera era tratar de dar... generar preguntas alrededor por qué algunas personas en algún momento de su vida decidieron que la solución no era política, sino por las armas. Es una manera de entender por qué ese derecho a la rebelión que muchas personas tienen, ¿sí? Y de alguna manera por eso nace
Camilo Torres. Y como Patricia lo planteaba y lo planteaba también desde su dirección, la idea es que todas nosotras, las mujeres y los hombres, fuéramos Camilos, que nosotras nos convirtiéramos en la voz de Camilo Torres. No es una mirada biográfica, obviamente teniendo en cuenta muchos de sus momentos importantes, pero era más como adentrarnos en el ser humano y de las razones profundas por las cuales siente en algún momento que la iglesia no era esa iglesia con los brazos abiertos, sino una iglesia excluyente y una iglesia que no acogía realmente a esa cantidad de pobres de este país. Y efectivamente en ese proceso de creación estuvo Francisco Martínez, que es una de las personas que fue fundadora de la Candelaria. En ese entonces estaban solamente 4 personas: el maestro Santiago García, Patricia Ariza, Fernando Mendoza Pilló y Francisco Martínez, que nosotros cariñosamente lo llamábamos Pachito. Él desde siempre decía que él quería morirse en las tablas y en su etapa de enfermedad él siempre quiso estar presente hasta el final. Como tú mencionas, una función que hicimos en Medellín, una función muy hermosa donde él en un acto de presentación hablaba y decía que él había conocido a Camilo Torres, que había sido incluso golpeado en una de esas manifestaciones y que él continuaba luchando por cambiar sus ideales, como siempre fue Pachito, un gran luchador y una gran voz del grupo La Candelaria. Él falleció hace ya un tiempo, pero él nos sigue acompañando y siempre está presente, y en Camilo sigue estando presente en un video que nosotros grabamos y que decidimos como un homenaje también a su voz, que ese video y esa presencia de Pacho continuara en la obra Camilo Torres. Amigos de Toma Única, estamos con Nora González, con Yarit Martínez, hablando del FESTA, el Festival Alternativo de Teatro, fiesta teatral incluyente, emancipadora, propositiva, que nos da una mirada distinta del teatro. Vamos con unos mensajes institucionales y volvemos. Toma Única, de la Pedagógica Radio. La Pedagógica avanza. ¿Qué son las reformas? Las reformas son una decisión autónoma de los estamentos universitarios que ha quedado inscrita en el Plan de Desarrollo Institucional colectivamente construido y en los planes de mejoramiento trazados por unidades académicas y administrativas. En las reformas participan docentes, estudiantes, trabajadores y egresados. ¿Qué no son las reformas? Las reformas no son una imposición de la OCDE ni del Banco Mundial, tampoco una decisión del Gobierno Nacional o del Ministerio de Educación. ¿Qué se reforma en la UPN? Se reforman el Estatuto General, el Estatuto Académico, la estructura orgánica y el reglamento estudiantil, con la participación de todos los estamentos y con el fin de proyectar una universidad que responda a nuestras necesidades y a la realidad actual de la educación superior pública. ¿Cómo se hacían antes las reformas? En el pasado muchas normas fueron impuestas o aprobadas sin participación. Esta no es la voluntad del actual gobierno universitario. Ahora lo haremos entre todas y todos. Por una universidad comprometida con su fortalecimiento y proyección, participa. Síguenos en Twitter como @Pedagógica Radio y conversa con nosotros con el numeral Soy Pedagógica Radio. La tierra se manifiesta y llora. Dejemos de hacerle daño y cuidemos los recursos naturales. Desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando. Cierra bien las llaves del agua, evita goteos y pérdidas de agua innecesarias. Seamos conscientes, el planeta nos necesita. Una campaña de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Toma Única, de la Pedagógica Radio. Escucha.
Es la música del mundo que llega a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Estamos de celebración. El viernes 9 de marzo, el Instituto Pedagógico Nacional conmemora 91 años al servicio de la educación pública en Colombia, en la formación preescolar, básica y media de niños, niñas y jóvenes. El modelo educativo del IPN es incluyente. Muestra de ello son los últimos 50 años de trabajo con niños que presentan necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias, con resultados académicos basados en el aprendizaje significativo. Cientos de niños y niñas beneficiados de nuestro programa hoy son jóvenes que desarrollan competencias y habilidades para participar activamente en procesos productivos propios de su entorno. Instituto Pedagógico Nacional, 50 años en formación de educación especial. Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. La tierra se manifiesta y llora. Dejemos de hacerle daño y cuidemos los recursos naturales. Desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando. Cierra bien las llaves del agua, evita goteos y pérdidas de agua innecesarias. Seamos conscientes, el planeta nos necesita. Una campaña de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Abre tus oídos. Para escuchar los nuevos ritmos a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Bernal, soy madre de Fair Leonardo Porras Bernal, desaparecido el 8 de enero del 2008, asesinado por la Brigada Móvil 15 en Ocaña Norte de Santander. Quiero agradecerles a los jóvenes de la Universidad Pedagógica por apoyarnos en este trabajo de denuncia respecto a los falsos positivos. Hoy quiero invitarlos a todos a que saquen sus propuestas cómo quieren el cambio de su país para sus nuevas generaciones. Y los felicito a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo de sacar sus sueños y proyectos adelante. Espero muy pronto ver en este país grandes universidades públicas para los hijos de las víctimas que también puedan cumplir sus sueños y proyectos. Escucha. Es la música del mundo que llega a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Toma única.
En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Y escuchábamos en nuestros mensajes institucionales la voz de una gran artista, Luz Marina Bernal, que hace parte del grupo Tramaluna Teatro, que desde luego también estará en el Festa. Se presentarán el día 28 de marzo en la sala Sequizano, calle 12, número 265, con la obra Antígonas, Tribunal de Mujeres, creación colectiva del grupo Tramaluna Teatro que dirige Carlos Eduardo Satizábal. Y seguimos aquí con Yarit Martínez, con John Vargas, estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. Y Yarin, quiero felicitarte por el trabajo que ha hecho la oficina de prensa del Festa, porque le da a uno mucha alegría saber que los medios tradicionales de comunicación en este país le han dado un espacio al Festa. Sabemos lo complejo, lo difícil, ¿no?, la cuestión de presupuestos, y ver que ayer en El Tiempo, hoy en el ADN, mañana El Espectador, etcétera. Qué bueno esta difusión. Sí, Ricardo, como dices tú, nosotros ha sido un trabajo arduo. Nosotros con nuestra jefe de prensa, Amanda Talero, con mi compañero Mateo Huertas como periodistas, hemos estado buscando que los medios también le den trascendencia a este festival, porque como dices tú, es un festival que a pesar de no contar con tanto presupuestos, tiene a las mismas personas, tiene mucho amor. Patricia Ariza tiene gente que la apoya, y ahorita estamos aliados con ADN, por ejemplo, donde pueden encontrar nuestra programación, lo que tú decías, las notas que han salido en El Tiempo, en El Espectador, varios medios digitales nos han mencionado, y es para nosotros un placer que nos conozcan en más lugares, porque a pesar de ser un festival que lleva muchos años, aún hay jóvenes que dicen wow, eso existe, y llaman la atención, y en redes sociales ha tenido una acogida increíble. Claro, y John, tú como esa parte de público, en esta construcción de públicos, ¿qué opinas, qué reflexión haces de toda esta fiesta teatral que estamos hablando del Festa? Bueno, profe, pues realmente me parece como un aporte importante a la cultura. ¿Por qué? Porque el Festa se manifiesta como un teatro asequible al ciudadano a pie, un teatro popular, como la interpretación de las diferentes problemáticas sociales a través del arte, lo que es el teatro, y pues como una contraposición al tema del teatro mercantil, ¿no? Todo el tema de la mediatización que hay, lo que hablaba ahorita Yarin, pues sobre la publicidad que se está procurando hacer con el Festa, como que llegue a más gente, que llegue a más poblaciones, y que a través del arte y del teatro como tal podamos interpretar las diferentes problemáticas sociales que se presentan en un país. Lo que decía García Lorca, que decía pues que el teatro es el barómetro de un pueblo porque mide la grandeza o la bajeza del mismo. Claro que sí, así es. Y otro gran maestro del teatro colombiano, nuestro maestro querido Enrique Buenaventura, decía que hay diversiones simples y complejas, ¿no? A veces esas diversiones simples están cercas al teatro comercial, con contenidos banales, ligeros, pero tenemos otras reflexiones de teatro complejo que no nos podemos asustar porque sean complejas, sino que precisamente requieren de un espectador más activo, más vivo. Y ya que hablo de Enrique Buenaventura, uno de los padres del teatro moderno en el país, junto con Santiago García, Nora, esta edición del Festa le rendirá un homenaje maravilloso al teatro colombiano, a la trayectoria de algunas maestras y maestros que han trabajado muchos años por consolidar propuestas escénicas sólidas, poéticas, críticas, humanas y, por qué no decirlo, propuestas con una estética teatral definida, por lo general distantes del teatro comercial. Tendremos un homenaje a Orlando Cajamarca del Teatro Esquina Latina de Cali, a la narradora oral Carolina Rueda, al director y dramaturgo del Teatro Ditirambo, Rodrigo Rodríguez, a Carlos Araque de Vendimia Teatro y a Javier Jurado del Teatro Oficina Central de Sueños de Medellín. Y qué mejor que hacerlo en el marco del 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, Teatro La Candelaria, Norita. Sí, Ricardo, nosotros consideramos que es muy importante reconocer la labor que tantas personas hacen
por crear un movimiento teatral y por crear y apostarle a lo que significa el trabajo en grupo. Todos estos personas que tú mencionabas son grupos que se han dedicado de manera sistemática, diaria, a estar investigando sobre el quehacer escénico, a estar investigando en diferentes maneras de seguir creando. Entonces es una manera también de homenajear a todos aquellos que de manera titánica le siguen apostando a lo que es el trabajo en grupo. Yo siempre lo digo y me da mucha vergüenza decirlo, que grupos de esta trayectoria que tú mencionas, y ni hablar del TEC, de la Candelaria, del Teatro Libre de Bogotá, en otro país serían patrimonio cultural de la nación. Y entonces a veces es injusto que estos grupos siguen guerreándola con unas convocatorias que cada vez se hace más difícil, Nora, por todo este aparataje burocrático, que en vez de apoyar trabajos sólidos, constituidos, que han hecho tanta presencia en espacios, lo difícil que es. Entonces valga un motivo de reflexión y de emoción grata de que el Festa logre estos homenajes. Sí, porque es precisamente la manera de seguir haciendo presencia y de seguir apostándole a que podemos seguir creando en colectivo, que podemos encontrarnos y resolver nuestras diferencias no por el lado de la violencia, sino por el lado de la creación y el arte. El trabajo en grupo es también eso, ¿no? Apostarle a la reconciliación, a la diferencia y a la diversidad. Y pienso que en la medida en que podamos seguir construyendo, pues vamos también ayudando a que nuestras realidades cada vez sean un poco mejor, ¿no? Nora, de toda la muestra que trae esta edición, yo sé que es difícil recomendar algunos trabajos, pero te agradecería que, pensando en todos los oyentes de Toma Única y del interés de este programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades de la UPN, que tú nos ayudaras un poco a direccionar la mirada en aquellos trabajos de reconstrucción de memoria histórica que estarán en el Festa. Ya hablamos incluso de Si el río hablara, hablamos de Camilo, pero sé que viene La Casa Grande, una versión maravillosa que hizo el Teatro Matacandelas de Medellín sobre la obra literaria, la novela de Álvaro Cepeda Zamudio. Sé que hay muchos trabajos desde este perfil, entonces te agradecería que empecemos un poco como a mirar de esas obras, Nora, que tú recuerdes. La caída de las águilas, por ejemplo, un interesante trabajo del grupo Alcaraván, que habla sobre la masacre del Salado. ¿Qué podemos decir, Nora? Porque me parece muy significativo el papel de la memoria, de la reconstrucción de la memoria histórica a través de las tablas del teatro. Sí, tú mencionas precisamente esa obra que vamos a presentar del grupo Matacandelas de Medellín, La Casa Grande, que es un montaje realmente muy bello, con ese toque y ese sello particular de la Matacandelas, con la música, las imágenes, ¿no? Es una maravilla, es una obra muy bella, Tenemos también... Esa estará, perdóname, Norita, esa estará el 31 de marzo en el Teatro La Candelaria. Tendremos 2 funciones, 5 de la tarde y 8 de la noche, 31 de marzo, Teatro Matacandelas de Medellín con La Casa Grande. Sí. También tenemos otro trabajo que nos pareció muy interesante, que se va a presentar en la sala de al lado, un nuevo espacio que nosotros tenemos, con el que hemos estado trabajando. Es un montaje de Cali, sí, de la agrupación escénica Dulce Compañía. Es una obra que se llama Montes de Tolima. Es una propuesta muy interesante que encontramos, que era hablar sobre Carlos Pizarro, cómo transformar en imágenes teatrales, sí, un hecho tan doloroso como fue el asesinato de Carlos Pizarro. Y es muy interesante ver cómo el grupo lo que hace es, de una manera muy no convencional, entra a recordarnos esa manera tan trágica como lo mataron, los antecedentes, y luego la manera final, cuando las personas asesinos ni siquiera todavía han sido reconocidos. Entonces ese es un trabajo también muy, muy interesante.
una obra inédita aquí para Bogotá, y hablábamos, Norita, de la caída de las águilas, y esa obra estará el 24 de marzo en Casa Tea, calle 19, número 471, a las 7:30 de la noche, dirección y dramaturgia de Paola Guarnizo, el grupo Alcaraván Teatro de Álvaro Rodríguez, una persona también muy querida por estos espacios. También estuvo en el Teatro La Candelaria y un gran actor. Y yo hablaba de La Casa Grande porque debemos decir que esa novela inspira al maestro Carlos José Reyes para hacer Soldados. Recuerda que Soldados también la montó el Teatro La Candelaria, y el grupo Tramaluna Teatro la presentará hoy, Nora. O sea, en simultánea tendremos en La Candelaria Si el río hablara, y en la sala Sequizano a las 7:30 Soldados. Soldados es un trabajo muy interesante que lo abordan dos actrices de Tramaluna Teatro, y es una obra dirigida por Patricia Ariza. Es muy interesante la propuesta de Patricia de precisamente cambiar un poco los roles. El Soldados, pues obviamente siempre está visto como el hombre, ¿no?, que se enfrenta a la guerra. En esta montaje que propone Patricia Ariza, son dos mujeres que se enfrentan a la guerra. Entonces es muy interesante cómo se cambian esos roles, y es una propuesta que hace Patricia en este montaje. También me interesa, Nora, que toquemos un poco los grupos internacionales y sobre todo también grupos que han logrado hacer sinergias. El grupo, por ejemplo, Ingeniería Teatral, convoca al gran maestro Aristides Vargas, ecuatoriano, el hombre del mala yerba, a que les dirija un trabajo que se llama Una mariposa se posó en tu hombro el día en que dijiste sí. Este trabajo estará el 30 de marzo en el Galponcito de Umbral Teatro, calle 19, 471. Me interesa que nuestros oyentes se afiancen con este espacio, porque por un lado tenemos Casa Tea de Alcaraván y al frente el Galponcito, y esta obra de Aristides Vargas pues es interesante verla como una mirada del teatro contemporáneo de nuestros grandes amigos Fanny Baena y Fabio Velasco, que también en alguna oportunidad muchos años estuvieron en La Candelaria, al igual que Ignacio Rodríguez Nacho y Carolina Vivas. Mucha gente, ¿no, Nora?, buscando otras propuestas, ¿no?, que siempre en eso el maestro fue muy respetuoso, ¿no?, cuando tantos actores que pasaron por La Candelaria decidieron abrir otros espacios y seguir creando, ¿no? Sí, y una diversidad también de lenguajes y de necesidades, o sea, de qué queremos hablar, ¿no? En este caso que tú lo mencionas, de la obra que te vas a presentar en el Galponcito, que es de la dramaturgia de Aristides Vargas, precisamente la inquietud del grupo es hablar un poco de las relaciones entre los seres humanos, de las relaciones de la pareja, de lo que es ahora el amor, de lo que es ahora el afecto. Y esa diversidad de temas, pues, es lo que nos permite, es como el abanico de la vida, ¿no? La violencia, el amor, la relación de pareja, los momentos gratos y dolorosos también de la vida. Y el arte es eso, de todas maneras, ¿no? El arte es precisamente dar unas miradas de ese gran universo en que nos movemos constantemente, ¿no? John hablaba de García Lorca y decías que el teatro es el barómetro que marca la grandeza o el descenso de un pueblo. García Lorca también decía que el teatro es el milagro de la vida, y uno ve todo este abanico, todo este repertorio, toda esta muestra tan interesante de tantas formas de analizar las artes escénicas, Nora, porque también veo que hay propuestas de danza contemporánea. Hablemos un poco también de esas otras opciones que se salen del teatro netamente de sala, el teatro de calle, y sé que hay propuestas con otras propuestas escénicas, ¿no? Sí, nosotros también cuando la convocatoria para poder participar en el Festa fue inmensa, se presentaron casi 400
propuestas, y obviamente en esa diversidad era muy complicado realmente pues hacer la selección porque había una gran calidad de propuestas, pero también, y queríamos nosotros que además de las artes escénicas, el teatro, estuviera también la danza presente, estuviera también la animación de objetos, estuviera también los títeres, y encontramos unas propuestas de títeres, por ejemplo, muy interesante porque eran planteamientos que se hacían de una dramaturgia donde consideraban al niño absolutamente, no como en ocasiones se le considera como un menor de edad que no entiende, sino por el contrario, eran propuestas absolutamente ágiles, irónicas, burlonas, y un poco siniestras, como a veces son los niños también. Entonces era muy interesante encontrar esas propuestas. Y también encontramos propuestas de danzas que eran muy interesantes. Hay una que en este momento la recuerdo, que es del grupo de Cali, de Edward Marr, que es una obra que está inspirada en el trabajo pictórico de Luis Caballero. Ellos escogieron los cuadros de Caballero para hacer una propuesta escénica de danza, y es un trabajo muy lindo bajo la dirección de Eduard Mar y de Eduardo Cifuentes, una propuesta donde uno ve en movimiento muchos de los cuadros de Caballero y la pasión y el dolor y la violencia que uno experimentaba cuando veía esos cuadros. Entonces, verlo en esta propuesta que hacen ellos es muy, muy interesante, y una vez más uno ve las alianzas, esas asociaciones profundas de las artes escénicas con las artes plásticas, ¿no? Con las artes de la danza. Eso es muy interesante verlo en estos trabajos y en otros más que presentamos en el Festa. Y hay otra propuesta de danza contemporánea que estará el 28 de marzo en el Teatro Quimera, calle 70, número 1940, la sala de nuestro gran amigo Jorge Prada. La obra se llama Cóndor Luz, de un hombre que yo he seguido su trayectoria y lleva muchos años trabajando el movimiento, Carlos Latorre, danza contemporánea on tri, Cóndor Luz, que también ellos han hecho propuestas muy, muy significativas. Sobre todo, Nora, aplaudo que hayan tenido en cuenta estas propuestas de danza contemporánea, porque la danza contemporánea merece una dramaturgia sólida, orgánica. No es el movimiento por el movimiento, y estas propuestas tienen muchas cosas que decir. En Toma Única, El Escape. Esta etapa final de nuestro programa está orientada a que nuestro invitado o invitadas nos recomienden un libro, una película y una canción, o una grabación, o un compositor. Si te preguntáramos qué libro, qué película, qué canción, Norita, ¿nos podrías decir si en la muestra que seleccionaron con todo este equipo que dijimos de curadores, tenemos una obra especial, por ejemplo, que su tema central sea la música? ¿Hay alguna propuesta que recoja como la parte audiovisual, que ahora en el teatro contemporáneo, que se vincula tanto el sonoviso, las diapositivas? ¿Podríamos hablar un poco de eso, que tú recuerdes? Recuerdo en este momento sí una exploración que hace Violeta Luna sobre el performance, ¿no? Ella es una persona que nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo, y que su trabajo ha sido alrededor de esos nuevos lenguajes del teatro, en este caso el performance, ¿no? Ella trabaja con su cuerpo, y ella también va a presentarse en el Festa, en un espacio no convencional, con uno de sus montajes
y es trabajos en donde el cuerpo, sí, la identidad y el ser es la temática que ella suele abordar, ¿no? Es un trabajo que uno no sabría decir si está en el terreno de la representación o de la presentación, ¿no? Y son trabajos... En esa frontera. Sí, exacto, en esa frontera en donde uno no sabe, y es un trabajo alrededor como de las nuevas miradas de las artes escénicas, el performance, no, la instalación. Ella siempre trabaja un poco lo que es performance, instalación, que ojalá lo puedan ver. Y Nora, hablábamos de música y yo considero que sería inadmisible no mencionar Guadalupe años 50. Esa obra icónica del teatro latinoamericano que tuvo tantas funciones, tantos premios, que estará el 24 de marzo en el Teatro La Candelaria, el grupo Tramaluna Teatro, en 2 funciones, 4 y 8 de la noche. Y lo menciono porque siempre recuerdo al maestro Santiago cuando nos hablaba de lo que fue ir 6 meses a los llanos orientales, aprender de esas canciones, aprender a tocar el arpa, el cuatro, los capachos, y qué bonito ver esta obra con un grupo nuevo, es decir, con jóvenes actores, desde luego dirigidos por Patricia, pero hablar de un texto que sigue siendo totalmente vigente. Sí, es muy reconfortante ver que una obra creada por La Candelaria, al ser remontada por este grupo joven, ver la asistencia del público. Terminaron el sábado una temporada de 4 semanas y era impresionante la afluencia de público, y lo que a ellos más les llamaba la atención era el público joven. Cuando uno ve Guadalupe años 50 y ve la realidad de este país, uno entiende por qué la vigencia de la obra, ¿no? La traición, los ideales, los sueños, y bueno, la manera, la puesta en escena con que el grupo lo hizo, ¿no? Con la música, irse a las profundidades del llano y comenzar muchos de los compañeros creadores contaban que ellos comenzaron a investigar sobre la música, comenzaron a aprender a cantar ese tipo de música, a tocar el arpa. Era involucrarse en lo profundo del llano para poder hablar del país, que es Guadalupe Salcedo también. Total. Bueno, es muy importante para nosotros desde la licenciatura en Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades, Norita, Yarín y John, hablar un poco para terminar de las propuestas académicas, pedagógicas. Sabemos de unos talleres, Yarín, sabemos también de unos encuentros, unos conversatorios sobre paz, reconciliación y sobre la enseñanza del arte, si es posible. ¿Por qué no hablamos un poco de esa propuesta académica, Nora, del festival? Siempre también está preocupado de poder invitar a talleristas, y como te decía, a precios absolutamente irrisorios. O sea, un taller de estos para un participante del festival vale 50,000 pesos y para un público en general vale 100,000 pesos. Estamos hablando de gente profesional. Son talleres de 10 horas. En uno de los talleres está Eugenia Cano, que es una compañera mexicana, y la propuesta es sobre un trabajo de Catacali, que nos parecía muy interesante, precisamente el Catacali en esa mirada occidental también. Tenemos otro taller de una compañera argentina que es Ana Wolf, que es una compañera actriz, directora, y que hace parte de los colaboradores internacionales de El Odín Teatro bajo la dirección de Eugenio Barba. Ella es una persona que nos va a dictar un taller sobre el cuerpo y sobre la organicidad en el movimiento. También tenemos a una compañera colombiana, María Fernanda Sarmiento, que nos trae una propuesta muy interesante. Ella es de Vendimia Teatro y ella está explorando la capoeira y la intervención en la calle. Entonces es una mezcla muy interesante, un poco también cercana al lenguaje del performance. Norita, quisiera preguntarte dónde tenemos acceso para que nuestros oyentes, toda la gente de Toma Única, nuestro personal docente, administrativo, estudiantes y todas las personas que nos están escuchando puedan acceder a toda esta información.
en nuestra página web www.corporacioncolombianadeteatro.com. También tenemos todas nuestras redes sociales donde siempre estamos activos hablando sobre cada obra. Antes de cada obra les decimos de qué trata, la hora, el lugar, para que se programen. En Facebook, Corporación Colombiana de Teatro, igual en Twitter y en Instagram. Los precios queremos resaltar que son súper asequibles. Para estudiantes 10,000 pesos con su carnet y para público en general son 15,000 pesos. Abonos, tenemos también abonos, son 6 obras por 40,000 pesos, algo increíble. Entonces, para que busquen y se abonen y compren boletas. Norita, para terminar, hay un coloquio el 29 de marzo. En la mañana creo que me habías hablado sobre si es posible la enseñanza del arte. Ya... Nosotros vamos a realizar varios encuentros porque pensamos que precisamente la idea no es solamente ver obras de teatro, sino encontrarnos. Entonces hemos decidido que en la siguiente semana, del 27, 28, 29, 30 y 31 vamos a tener unos encuentros. Uno de los temas, el 29, es el autodidactismo y enseñanza formal del teatro. El arte se puede enseñar ahí, entonces hemos tratado de invitar a varias personas de la academia. Tú estás invitado, así como Carlos García de la Universidad del Bosque y otros compañeras que no han... que su formación ha sido ante todo empírica. Entonces es como mirar tener esas dos miradas. También vamos a realizar un conversatorio sobre la verdad, porque consideramos que es muy importante cómo es esa mirada de la verdad en el arte, en la poesía, en la justicia, en la filosofía. Y también vamos a hacer una mirada sobre la investigación en las artes escénicas. Son encuentros que los vamos a programar, ya están programados y que ojalá nos puedan acompañar. Es entrada libre. Bueno, muy emocionados, muchísimas gracias. La maestra Nora González, Yarín de la oficina de prensa del Festa, a John, nuestro estudiante de la licenciatura, y de verdad muchísimas gracias por traernos toda esta información, todas estas invitaciones, y decirle a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional que tendremos 2 eventos muy bellos aquí en nuestras instalaciones, en este festival que le auguramos todos los éxitos, porque sé de la lucha, el esfuerzo con que se hace, y un saludo fraterno desde luego a Patricia Arizaban. Ahorita me le haces extensiva estas invitaciones. Estuvieron con ustedes en el Control Master Elkin Calvo, en la producción general Yolanda Barrantes, en las comunicaciones David Hernández y la profesora Carolina Alfonso, nuestra directora. Les habló y estuvo acompañándolos Ricardo Ruiz Angulo. Hasta la próxima toma única. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.